Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotaron enseguida, pero la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y estas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué hablas por medio de parábolas? Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará todavía más. Tendrá en abundancia, pero a lo que no tiene se le quitará a otro tiempo. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón del pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, sus oídos no oigan, su corazón no comprenda y no se conviertan, yo no los sane. Felices, en cambio, los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, no lo vieron; oír lo que ustedes oyen, no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. Y cuando sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente
El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahoga y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya sea 30 por palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos a Jesús enseñar en parábolas y así será también en los próximos domingos. El evangelista Mateo, en el capítulo 13 de su evangelio, ha reunido algunas de las parábolas, de las tantas que seguramente utilizaba Jesús como recurso pedagógico para transmitir la enseñanza, sobre todo del reino, el reino de los cielos, como le llama en el evangelio según San Mateo, ¿no? ¿Y por qué en parábolas? De hecho, se lo preguntan los apóstoles. ¿Por qué les enseñás en parábolas, no? Bueno, a veces queremos tener respuestas a nuestras preguntas de manera clara y distinta, ¿no? Somos hijos de la modernidad, del cartesianismo, pero también sabemos descubrir que hay cosas que exceden nuestra capacidad de comprensión y que son un misterio en el que vamos entrando de a poco, ¿no? Y el misterio de Dios, de su amor y de su acción entre nosotros es excesivo. Y por lo tanto Jesús utiliza recursos que puedan ayudarnos y podían ayudar a sus oyentes en aquel tiempo en Palestina a captar algunos aspectos de ese modo en que Dios obra, de ese poder de Dios. Y como Jesús es un contemplativo, es un hombre de acción, pero es un hombre de contemplación, entonces acostumbra a mirar contemplativamente toda la realidad y va tomando de esa realidad elementos que le permiten comparar el reino de los cielos, la acción de Dios, el misterio del amor de Dios con lo que vivimos cotidianamente. Como se ve, es una capacidad pedagógica impresionante la de Jesús, ¿no? Así como se utiliza la poesía, así como se utiliza el arte para expresar aquello que no podemos decir totalmente con palabras, bueno, Jesús utiliza estas comparaciones para expresar, para mostrarnos el poder del reino de Dios, en este caso también las condiciones en que recibimos ese amor de Dios y cómo lo transmitimos. Porque aquí hay como dos cosas, ¿no?, que tal vez podemos plantear. Una es la cuestión de por qué el poder de Dios, la gracia de Dios, la palabra de Dios, no siempre da fruto en todos nosotros y no siempre da fruto de la misma manera. Y también una pregunta que se hace quien evangeliza, ¿no? ¿Por qué la palabra, cuando es anunciada y predicada, no en todos los corazones se encuentra la misma receptividad, ¿no es cierto? Y piensen ustedes que los apóstoles ya estaban anunciando la palabra y ven, ¿no? Unos se abren impresionantemente al Evangelio, otros se abren pero después se dispersan, se enfrían, podríamos decir, y otros en cambio se comprometen y son hasta capaces de dar su vida. Entonces Jesús utiliza la parábola del sembrador. Ese título, parábola del sembrador, lo ponemos nosotros, porque en la Biblia no hay títulos, ¿no? Porque precisamente el protagonista de esta comparación es un sembrador, que se supone que va sembrando hacia el voleo, ¿no? Va tirando las semillas. Va tirando la semilla y la semilla cae en distintas situaciones de receptividad, podríamos decir, de las cuales Jesús menciona 4 tipos de terrenos. Dice el camino, un terreno con mucha piedra, otro con muchos espinos y otra la tierra fértil, ¿no? Entonces dice, el camino está pisonado por el paso de la gente, entonces la semilla queda en la superficie, dice, vienen los pajaritos y se la comen, ¿no? Un poco refiere después en la explicación que eso tiene que ver con el maligno, ¿no? Que no deja ni siquiera que la semilla llegue a impactar en nuestro corazón. En segundo lugar, el terreno pedregoso, donde la semilla sí puede echar raíz y germinar,
pero no puede ir a lo profundo de esas raíces y entonces enseguida, débil, pierde su capacidad de crecer y de dar fruto. Luego, entre espinos, el problema no es tanto la tierra, sino el contexto, ¿no? Y allí entonces la semilla no llega a aflorar porque al germinar es asfixiada por las espinas, ¿no? Y dice Jesús, bueno, eso tiene que ver con preocupaciones y con situaciones que van haciendo que no le demos lugar a esa acción de Dios en lo profundo de nuestro corazón. Y finalmente la tierra fértil, ¿no? Donde puede dar fruto en distintas proporciones. Y entonces, impresionante, ¿no? De manera muy simple Jesús nos está interpelando, porque de golpe uno se pregunta, ¿cuál es esa semilla que recibimos? Es la palabra de Dios, ¿eh? Es la semilla de la fe, es la semilla de la gracia. Y saben que acá hay un punto importante que me gustaría aclarar, y lo decíamos en la presentación de la encíclica el otro día, que a veces mantenemos una perspectiva de fe un poco precristiana. ¿Qué significa esto? Es decir, pensamos la fe como algo exterior a nosotros. Es decir, creemos en Dios, confesamos nuestra fe en Dios, e intentamos vivir, es decir, asumir el compromiso moral que esa fe implica, los valores, pero corremos el riesgo de olvidarnos de la dimensión interior. ¿Cuál es la dimensión interior? O sea que en la relación con Dios somos transformados. San Pablo habla de que somos nuevas criaturas, ¿eh? Es decir, habla del hombre viejo y del hombre nuevo. Es decir, la dimensión más importante de la fe es que Dios se planta en nuestro corazón. Él es la semilla. Podría decir que la palabra de Dios a la que Jesús se refiere es el mismo. Y Él, como semilla poderosa, fue plantada en nuestra humanidad allí en el seno de la Virgen cuando se encarnó. Y desde ese momento y a través del misterio pascual, en cada persona que se abre a Él, se vuelve a plantar. Y si lo dejamos echar raíces y si lo dejamos crecer, empezamos a dar muchos frutos en Él, ¿eh? El poder transformador de esa semilla que es el Señor es infinita. Y esta dimensión a veces la perdemos de vista. Es decir, el moralismo asume el cambio, la transformación personal como un desafío solo propio. Soy yo con mi fuerza. O simplemente soy oyente de Dios, pero no lo dejo entrar en lo profundo de mi corazón. Por lo tanto, lo que nos está diciendo Jesús es que nos abramos para que Él pueda entrar, esta semilla que estamos recibiendo de su palabra. Y la semilla que vamos a recibir en la Eucaristía tiene todo el poder y más todavía del poder que existe en el universo. Es mucho más que toda la suma de energía que podamos encontrar en el universo. Esta dimensión de la fe es la específicamente cristiana. Es decir, que una vez que nos abrimos a Él ya no estamos nunca más solos, nunca actuamos solos y todo lo hacemos con Él, para Él y para los demás. Por lo tanto, podríamos hacernos dos preguntas. La primera es, ¿cómo está el terreno con el que recibimos la palabra? Yo diría, bueno, creo que ninguno va a decir solo piedra, solo espina, ¿no? O solo tierra fértil. Yo diría más bien que tenemos como sectorizado el corazón, ¿no? Por ahí tenemos un sector que es más de jardincito, que es el que mostramos cuando tenemos que actuar de manera correcta y demás. Después tenemos nuestras zonas de desierto, con bastante piedra, donde ahí no puede entrar mucho, ni siquiera la luz, las espinas tapan mucho. Tenemos un poco los 4 terrenos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros vínculos. Por lo tanto, tal vez lo que podemos preguntarnos es dónde estamos necesitando trabajar más la tierra. Él nos va a ayudar, no lo tenemos que hacer solos. Él nos va a mostrar si nos abrimos a Él en la oración. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿cómo estamos sembrando? Porque Jesús nos llama también a ser sembradores. No lo hablábamos con los chicos en la misión. Era su primera experiencia fuera de Miramar. Fuimos a Mar del Sur, acá cerquita, y nos quedamos en casa por las dudas. Pero, ¿qué era lo importante? El resultado, es decir, la expectativa de que todos reciban la semilla como tierra fértil y entonces, no, el resultado era simplemente haber sembrado, haber esparcido la semilla. Y yo les decía, cuando uno siembra la semilla de la palabra de Dios, la semilla del amor de Dios, esa semilla cobra más fuerza en nuestro corazón.
Cuando yo intento solo trabajar dentro mío, obtengo resultados, pero no tan poderosos como cuando me pongo al servicio de la palabra como sembrador con Jesús. Vamos a escuchar otras parábolas. Esta es como la obertura de las parábolas. Y es importante porque nos invita a disponernos, a trabajar el corazón para recibir esas semillas de la palabra que, repito, no es una palabra abstracta, sino el mismo Jesucristo, palabra eterna del Padre, que llega a nosotros por la fe, que llega a nosotros por la proclamación del Evangelio y que va a llegar nuevamente a nosotros ahora y se va a plantar en nuestro corazón en esta forma misteriosa y milagrosa que es la Eucaristía. Que podamos abrirnos y renovar en Él nuestra vida y nuestra acción evangelizadora. Que así sea.